Buenos días, Casa de Vida, bienvenidos. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Este va a ser un tiempo ah, de bendición y vamos a empezar cantando y alabando a nuestro Dios. Entonces únete ahí donde estés, como estés, únete con nosotros con un corazón de alabanza, un corazón de agradecimiento y vamos a cantar. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, y puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Yeah. Oh. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Lo bendecimos en esta mañana. Estamos agradecidos por su amor y por su misericordia, y porque su nombre es sobre todo nombre, porque ese nombre venció la muerte y nos rescató del pecado y de nosotros mismos. Ese nombre es Jesús.
fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, incomparable es Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía y ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, e incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. 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 No hay otro nombre en el cual tengamos salvación, en el cual tengamos sanidad, restauración, liberación. Jesús es el nombre y en esta mañana le exaltamos. Exaltamos tu nombre, Jesús, que es sobre todo nombre,
sobre toda autoridad que se pueda mencionar, sobre toda enfermedad que se pueda mencionar o padecer. Tú eres, Señor, sobre todo y sobre todos. Y te damos muchas gracias porque tú nos has amado de tal manera que entregaste tu vida por nosotros para salvarnos y que podamos tener acceso a tu gloriosa presencia. Gracias, Señor. Gracias. Bienvenidos una vez más a este tiempo, amigos y familia de Casa de Vida. El domingo pasado estaba hablando acerca de la paciencia, que tanto la necesitamos, ¿verdad? Y que Dios va tratando con nosotros para que la desarrollemos. Y empecé dando algunas definiciones, solamente voy a repetir una de ellas de la Real Academia Española, que dice que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Cuántos han necesitado paciencia? Y más en estos últimos 6 meses. La facultad para saber esperar cuando algo se desea mucho. Voy a decir otra también de una vez. Contener largamente una reacción antes de dar lugar a la acción o pasión. Estuve hablando acerca de la paciencia, que es una clave para una vida consistente, porque si nosotros queremos seguir a Cristo Jesús, si queremos mantener una relación viva, creciente, real con nuestro Padre Celestial, por medio de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros, necesitamos ser consistentes. Y si no somos pacientes, si no sabemos esperar, si no sabemos soportar en la adversidad, entonces no podemos crecer, no podemos madurar, no podemos alcanzar aquellas promesas que Dios tiene para nosotros. Colosenses 1:11 dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. Y esta virtud del fruto del Espíritu, porque ese es el resultado de su presencia en nosotros, ya está aquí en nosotros, ya está aquí la capacidad de ser pacientes, pero Dios nos permite circunstancias para que la ejercitemos. Y siempre en cada una de las virtudes que tiene este fruto del Espíritu, este resultado de su presencia en nosotros, está envuelta, está contagiada, está invadida por el gozo, que también es resultado de su presencia, y vamos a hablar más adelante acerca de eso. También mencioné el domingo pasado que una persona paciente es una persona con control, que tiene control de sus emociones. Hay emociones que son básicas, ¿verdad? Como la tristeza, la alegría, el enojo, son emociones que todos llegamos a experimentar, pero tener una madurez espiritual que se refleja en una madurez emocional es que podemos controlar cada una de estas emociones. En vez de que estas emociones que son naturales en nosotros como seres humanos nos controlen a nosotros tener control. Y la paciencia también es fundamental para poder nosotros tener comunión con Dios y comunión con los demás. Porque si no estamos en control de nuestras emociones, no podemos estar en relación adecuada y sana con los demás. Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Y compartí otros versos, ¿verdad?, con ustedes. Si tú no alcanzaste a escuchar la enseñanza anterior, la puedes mirar en nuestra página de Facebook. Número 3, porque amo, soy paciente. Primera de Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Esto significa que no es de mecha corta, ¿verdad?
de que se enciende, de que se enoja, de que es iracundo, sino que el amor es sufrido, sabe soportar, sabe esperar, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso. Y esto es tener un temperamento largo, que esa es la definición que usa el apóstol Pablo cuando habla de la paciencia. Al referirse al fruto del Espíritu, está usando una palabra que significa temperamento largo, lo que es contrario a un temperamento que se enciende rápidamente. Y de esto está hablando también aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, diciéndonos que si nosotros amamos, entonces podemos ser pacientes. Si nosotros tenemos amor en nuestras vidas, podemos ser gente que tiene paciencia con los demás. Yo creo personalmente que Dios me llamó hace muchísimos años, desde muy jovencito me llamó a pastorear, pero yo no quería, no estaba listo, yo creo, pero sobre todo no era mi deseo, pero era el deseo de Dios y por eso lo acepté y lo disfruto mucho. Pero creo que una de las razones por las que Él me llamó a pastorear fue para que yo desarrollara paciencia, porque el Señor quiere que nosotros seamos como Él, que seamos pacientes como Él, así como Él es paciente con nosotros, que también seamos pacientes con los demás. Y Él nos pone las circunstancias, nos pone las cosas para que nosotros desarrollemos paciencia. Y yo creo que una de las razones era también porque en estos días, que este domingo se cumplen 3 semanas, ¿verdad? O 2, que está aquí don Enrique con nosotros. Son 3 semanas que él está con nosotros hoy, y en este tiempo he podido ver que tengo más paciencia de la que yo pensaba. Pero ¿saben cuál es la clave? La clave es que yo amo a mi suegro, y ese amor me hace ser paciente. Yo creo que es tan importante que nosotros aceptemos y entendamos las circunstancias por las que estamos pasando y podamos verlo desde el punto de vista de Dios, para que seamos más pacientes. Y en estos 6 meses, ¿verdad?, que hemos estado en esta situación global de esta pandemia, nosotros podemos sacar provecho y mejorar nuestro carácter al ser más pacientes. Número 4, al ceder el control a Dios, soy paciente con otros. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Tal vez tú conozcas gente que digas: uy, no lo aguanto, no la soporto. Pues bueno, Dios dice que con humildad y con mansedumbre es fuerza bajo control. Mansedumbre no es ser menso, ¿verdad? Sino que sigues siendo quien eres tú, sigues teniendo fortaleza en tu vida, en tu carácter, pero esa fuerza está bajo el control del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Así es que esta virtud, que es la paciencia, es que tiene que ver con ceder el control a Dios. Y número 5, aprendemos paciencia por medio de los problemas. Y hay un chistecito, ¿verdad? Un chascarrillo muy trillado, ¿verdad? De la señora que estaba orando y estaba diciendo: Señor, dame paciencia, dame paciencia. Y le venían más problemas, más tribulaciones, hasta que se dio cuenta, ¿verdad?, que la tribulación produce paciencia. Entonces lo que tenemos que hacer es no pedir paciencia, sino ejercerla. Dios pone las circunstancias y nosotros debemos de ejercerla. Y una manera de ejercerla es teniendo respeto a Dios, temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es honrar y respetar a Dios. Y esta virtud, ¿verdad?, que también nosotros la podemos desarrollar, pero que tiene como fuente el respeto a Dios, es la sabiduría. Si nosotros somos sabios, vamos a tener paciencia con los demás y vamos a ser pacientes en las situaciones. Nuestras relaciones son tan importantes.
y es donde Dios quiere que seamos pacientes. Nosotros al estar haciendo fila en el banco, al estar haciendo fila en las tiendas, nosotros tenemos la opción de ser pacientes o no. Yo todavía lo hago, pero antes mucho más, que si estaba en una caja para pagar en algún supermercado, me fijaba en cuál tenía menos gente, y aunque ya estaba en una esperando, me iba y me asomaba, me asomaba a ver dónde tenían menos productos para pagar y entonces moverme para allá. O sea, que una desesperación, ¿verdad? Irracional a veces. Bueno, ya eso ha mejorado, ¿verdad? Ya soy más paciente. Pero en las relaciones es tan importante que nosotros podamos esperar los cambios en las personas, que podamos esperar el proceso que Dios tiene en las personas también. Para eso necesitamos, además de la paciencia, sabiduría. En Santiago, ¿verdad? Podemos leer: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. ¿Se fijan cómo está combinada, cómo está entrelazada la sabiduría, la paciencia, la humildad? Porque si nosotros somos humildes, podemos ser comprensivos, podemos entender y soportar, y podemos captar la voluntad de Dios, no solamente para nosotros, sino para otras personas. Dice pero dice, si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas, la envidia y el egoísmo, dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Estoy leyendo este pasaje de Santiago porque si nosotros somos pacientes en nuestras relaciones, podemos desarrollar sabiduría. Y si somos sabios, entonces nosotros vamos a mostrar estas características en nuestra vida. Y aquí voy a tomar un tiempecito para hablar de lo importante que es que nuestras relaciones sean relaciones de intimidad, donde decimos la verdad, donde podemos hacer a un lado la envidia y las ambiciones egoístas, para entonces tener la sabiduría necesaria que me haga desarrollar la paciencia en mis relaciones. Para eso tengo que desarrollar habilidades, capacidades que Dios me invita y me ordena a que yo las tenga, empezando con el amor, amar a Dios, y de la manera en que me amo a mí, entonces amar a mi prójimo. No debo amar a mi prójimo más de lo que yo me amo, porque eso ya es codependencia, ni debo amarlo menos, porque entonces no estoy realmente amándolo. Tengo que amar a Dios y amarme a mí, y entonces de la manera en que yo me amo, amar a la otra persona. Y si yo amo a las demás personas, yo voy a tener una intimidad y crecer personalmente, pero siendo yo, no actuando algo que no soy. También si yo quiero tener una relación de intimidad y desarrollar la paciencia en esperar en el otro, la individualidad, entender que el otro es un ser particular, yo necesito reconocer que cada individuo, cada persona percibimos el mundo de diferente manera. La ventaja que tenemos cuando estamos buscando hacer la voluntad de Dios, estamos siguiendo a Jesús y queremos juntos, como familias, como amigos, ir creciendo en nuestra relación con Dios y en nuestra madurez espiritual, es que tenemos puntos de vista
que tienen que ver con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Pero hay aspectos de la vida cotidiana donde tenemos que respetar la individualidad y tenemos que recordar que cada uno percibe las cosas de manera distinta, muy, muy distinta. A veces hasta las palabras que usamos las entendemos de diferente manera por el trasfondo que traemos, por lo que hemos vivido, por lo que hemos sufrido, por lo que hemos gozado. Así es que tenemos que ser pacientes en cuanto a la personalidad de otros individuos. Y también tenemos que entender que la intimidad en las relaciones es poder ser yo, aun cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo, yo soy auténtico. Yo soy quien soy y no estoy imitando a nadie ni estoy queriendo quedar bien contigo, sino que yo soy, con mis virtudes, con mis defectos, soy la persona que se está presentando delante de mí. También, si yo quiero desarrollar paciencia y para eso poder tener intimidad en mis relaciones de todo tipo, yo tengo que decirte lo que te digo y saber lo que te quiero decir. Necesito querer decirte lo que te digo y decir lo que quiero decirte. Soy así como trabalenguas, ¿verdad? Pero lo que significa es que tenemos que aprender, para ser pacientes, tenemos que aprender cuál es el lenguaje, no solamente verbal, sino corporal, de tu esposo, de mi esposa, de tus hijos, de mi hijo. Tenemos que entender cómo es que decimos las cosas, porque a veces, siendo de diferentes países, esta semana estaba compartiendo con parejas a través de Zoom. Estaba compartiendo con diferentes parejas y una de estas parejas que está casado con una mujer, una joven de otra cultura, estaba comentando, ¿verdad?, lo diferente que se entiende las cosas viniendo de diferente cultura, viniendo de diferentes países. Simplemente siendo del mismo país, de diferentes familias, no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas. Tenemos que ir aprendiendo y ser pacientes, ser pacientes con eso y aprender cómo es que queremos decir las cosas y qué es lo que queremos decir. También tenemos que resolver nuestras diferencias, no solamente para decir que yo tengo la razón. De hecho, eso nunca debe estar como prioridad. Yo tengo la razón y tengo que demostrar que tengo la razón y entonces discuto en esa línea. No, yo tengo que ver que podemos arreglar nuestras diferencias con paciencia y ambos, en el matrimonio, en la familia o en la amistad, ganamos. Tenemos beneficio de eso juntos. Tengo que hablar también de cómo hablamos, que ya mencioné sobre esto, y también reconocer y ser reconocidos por lo que somos. Todos los seres humanos somos valiosos porque somos creados a la imagen de Dios. Por eso todos tenemos que promover la dignidad, cuidar la dignidad de cada persona, entendiendo que somos creados por Dios. Absolutamente todos los seres humanos tenemos todavía características de esa imagen de Dios en cada uno de nosotros. Y con más razón, si hemos recibido el amor de Dios en Cristo Jesús, tenemos la presencia de Jesús en nosotros, entonces tenemos que honrarnos unos a otros y reconocer lo que Dios ha dado a cada uno. Y si de pronto esa personalidad o esas emociones, esos sentimientos han sido trastocados por diferentes circunstancias, tenemos que ser pacientes y esperar, seguir esperando a que mejore la vida de cada persona que tiene contacto con nosotros. Así como nosotros, ¿verdad?, que hemos entrado a un proceso, hemos estado en un proceso a través del tiempo y hemos sido cada vez mejores, cada vez más pacientes, cada vez mejores en comunicarnos. También los demás están en ese proceso. Tenemos que saber compartir lo que cada uno ha recibido. De esta manera nosotros podemos desarrollar paciencia en nuestras relaciones, que de hecho es lo que es fundamental, porque tú puedes tener cosas, puedes tener salud, puedes tener dinero, puedes tener comodidades, puedes tener muchas cosas en lo externo, pero si no tienes buenas relaciones, entonces tu vida es miserable. No puedes ser feliz, no puedes disfrutar la vida realmente como Dios quiere que lo hagas. Por último,
quiero mencionar que Dios es paciente. Esto es lo más emocionante de estudiar acerca de esta virtud de la presencia de Dios en nosotros, que podemos descubrir que Él es paciente. Es una de las principales cualidades del carácter de nuestro Dios. Y Él nos llama a parecernos a Él, a reflejar la paciencia. Y a través de la Biblia, a través de la Escritura, en el Antiguo Testamento muchas veces se repite que el Señor es misericordioso y clemente, es grande, grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Esto se menciona en Éxodo, en Nehemías, en muchas escrituras, y muchos salmos lo dicen así: es lento para la ira y grande en misericordia. Y lento para la ira en el Nuevo Testamento significa lo que acabamos de estudiar, de temperamento largo. No dice que Dios no se enoje, no dice que Dios no tenga ira, que es muy diferente a la ira de nosotros como seres humanos, porque si Dios fuera como nosotros, ya no existiera este mundo, ¿verdad? Ya hubiéramos con nuestra impaciencia desaparecido a este mundo, porque somos los seres humanos muy necios y muy tercos, ¿verdad? Pero Dios es paciente, es grande en misericordia, es lento para la ira, o sea, de temperamento largo, no se enciende rápido y siempre es motivado por el amor, por la justicia. Entonces, el Señor es paciente, es lento para la ira. Eso significa en el Nuevo Testamento es paciencia. Él es paciente. Pero esto no significa que Él no ejerza su juicio, que Él no ejerza lo que le enoja. Imagínate si a ti y a mí nos enoja la injusticia, nos enoja el abuso contra los niños, el abuso contra mujeres indefensas, la violencia doméstica, la injusticia social. A nosotros nos enoja, nos molesta. Imagínate a Dios, que es el que nos ha creado. Y segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Perdón. Sí, es segunda de Pedro 3:9. Dice: según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la única razón por la que tenemos un día más nosotros como seres humanos es por la gracia de Dios. Es por su gracia, es porque Él es paciente y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Él no quiere que nadie se pierda. Él es bondadoso, compasivo. Él es el Dios que nos espera a que nosotros volvamos a una relación con Él. Hay gente que dice: no, pues yo cuando me tocó ir a través de los años, gente que dice: no, pues cuando yo esté muriéndome, entonces me voy a arrepentir y entonces voy a reconciliarme con Dios. Pero ¿quién te garantiza que va a ser así? Platicando con un muchacho que tenía 24 años, que yo ya tenía algunas pláticas con él, y lo invitaba, ¿verdad?, a reflexionar sobre su vida, a reconciliarse con Dios en su relación. Él decía: ahorita estoy metido en mis estudios, estaba estudiando abogacía, ya le faltaba poco para, bueno, no tampoco, pero ya estaba muy avanzado en su carrera. Y él decía: después voy a buscar a Dios. Sí, es cierto, tienes razón, pero después, ahorita estoy muy ocupado, ahorita estoy divirtiéndome. Y a la edad de 24 años, yendo al mar con sus amigos y emborrachándose, borrachos entraron al mar, pero él ya no pudo salir vivo. Se ahogó a los 24 años de edad, con un gran potencial, un gran talento. Y él estaba esperando, él estaba diciendo: no, después.
Pero nadie nos garantiza que la paciencia de Dios va a ser o va a durar hasta mañana. 1 Timoteo 1, del 12 al 14 dice: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo había hecho todo lo necesario para ser eliminado del amor y de la gracia de Dios, pero la paciencia de Dios es la que hace posible que seamos rescatados, aun cuando estamos desobedeciendo. Pero nadie debe pensar que Dios va a demorar su juicio. Esa es la impresión que me da de algunas personas, ¿verdad? Que piensan que todo el tiempo tienen todo el tiempo para arrepentirse. Pero Dios quiere que lo hagas hoy, que te reconcilies con Él hoy. Voy a leerte un verso más. Voy a leerte un verso más en 2 de Pedro 3 del 6 al 10 dice: por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, el tiempo, para Dios no hay problema con el tiempo. Para nosotros sí, pero para Dios no. El Señor, dice el versículo 9, no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Aquí está hablando de la promesa del juicio, del castigo, de la disciplina. Él está hablando de eso. Este verso a veces se usa, muchas veces se usa para hablar de promesas que nos benefician, pero no, está hablando aquí la promesa de castigo, juicio, disciplina, ¿verdad? No debemos de olvidar que Él es lento para la ira, pero Él tiene juicio también. Y siempre va a ser motivado por el amor. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Así es que no interpretemos el silencio de Dios como aprobación. Dios es un Dios paciente, pero hay una línea que ni siquiera nosotros debemos cruzar. ¿Qué les parece? Dios nos llama a ser pacientes, Él es paciente, pero nosotros tenemos que tomar el día de hoy para reconsiderar nuestra vida, para poder arrepentirnos de lo que tengamos que arrepentirnos, reconciliarnos con Él y entonces disfrutar de esta relación maravillosa con nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu grande amor, por tu misericordia, porque tú eres grande en amor, grande en misericordia, eres lento para la ira, pero entendemos, Señor, que tú nos llamas a ser pacientes y entendemos también que no debemos de pasar esa línea de la paciencia que tú tienes y el amor que tú tienes para no considerar cómo nos exponemos a tu juicio, a tu disciplina y aún a tu castigo. Señor, en esta mañana te damos gracias por hablar a nuestro corazón. Estamos dispuestos, Dios, a dar los pasos necesarios para ser las personas que tú quieres que seamos, para que tú seas glorificado en nuestras familias, en nuestras vidas y en cada nación del mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, amigos, familia de Casa de Vida. Les anuncio que el próximo domingo no nos vamos a reunir en Perris como lo estamos haciendo cada 15 días. Va a ser hasta el 13 de septiembre. El 13 de septiembre tendremos una fiesta de alabanza, de adoración. Así es que les esperamos. Que Dios les bendiga mucho, les siga usando y guardando.